Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy miércoles 12 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en una transformación personal, en principio, en gloria a Dios, para bien de nuestras almas y nuestra propia santificación, y progresivamente en Cristo, con Cristo y por Cristo, una transformación social entre uno y otro, pareja, si es que es del orden matrimonial, esposo y esposa, como manda la Iglesia. Si es en una unión esponsal, como siempre lo tenemos por el bautismo, todos somos esposas almas de Cristo, Él es el esposo. Y si es un hermano consagrado en el ministerio sacerdotal, también es con mayor razón un esposo de Cristo, ese ser, porque es varón, porque así lo ha determinado Cristo. Nuestra fe permite solamente hablar de ello, no se permite hablar de sacerdotisas, como si se permitía en la antigüedad, o como si se permite con los llamados hermanos separados, que son las herejías. En eso se tienen la mujer como cabeza de la iglesia, como cabeza de la iglesia hecha por Cristo, la iglesia fundada por Pedro. Pero a todo ello nos permite hoy en gracia de Dios hacer la meditación en la palabra de Dios con la Fundación Amayá, como ocurrió hace breves momentos. Luego una reflexión ya hacia la formación con la Fundación Ecarram y ahora con la Fundación Cambio Gnosis en esta transformación. Damos un saludo fraterno a todos hoy día para congregarnos en una profundización de lo que ya se ha venido desarrollando y tener ahí el ciclo completo, la meditación en la palabra de Dios, la evangelización, la profundización con la formación de una conciencia ambiental, una conexión progresiva unos con otros, para dar lugar, en tercer lugar, a una transformación con la Fundación Cambio Gnosis, una transformación en la mente, en el alma y en el cuerpo, una transformación de alma, mente y cuerpo, una transformación plena o a plenitud, así como vino Jesús a darle plenitud a la ley y a los profetas, según decía en el Evangelio de San Mateo, en la predicación que se hacía hoy. Asimismo le dijo a los discípulos, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud, y es porque es la plenitud de la vida eterna. Es enseñar a cumplir las leyes más que para sobreponerse en la tierra a las dificultades, para pervivir en ella o sobrevivir en la mayoría de los casos por las insuficiencias que se tienen, por las carencias máximas, por las faltas de suplir las necesidades, o por las esclavitudes entre unos y otros, por los tiranos de este mundo, el dios Mamón y las huestes económicas, las huestes políticas, las huestes sociales que han esclavizado a la humanidad históricamente. Más que ello, es la plenitud que se da en preparar las almas para la vida eterna. Decía el Señor al Padre orando, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los protejas del maligno, porque en el mundo siempre hemos de estar rodeados del bien, rodeados del mal, siendo artífices del bien, pero también tentados a ser artífices del mal, siendo artífices del mal, pero con el arrepentimiento profundo, con la contrición perfecta, logrando ser artífices del bien, porque la misericordia de Dios es infinita. Al Señor nadie le ha ganado en misericordia, nadie le ha ganado en amor misericordioso, y nadie le gana en amor porque nos ha amado desde siempre. Sigue escribiendo la historia sagrada con cada alma sagrada, con cada alma santa, porque ese es el deseo también de Jesús, que oraba al Padre, le decía a sus discípulos, sean santos como el Padre Celestial es santo, en el Evangelio de San Juan, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Llega el momento en que voy a reunirme con mi Padre, vuestro Padre, porque nos hace hijos por participación, la relación esponsal que nos hace a través de ese legado por la Sagrada Escritura, por el mismo verbo que es Jesús,
encarnado en María Santísima por obra y gracia del Espíritu Santo, la divinidad, esa segunda persona de la divinidad, entramando allí las dos personas de las tres personas de la Santísima Trinidad, siendo Él la segunda persona, como Hijo unigénito del Padre Celestial, y el Espíritu Santo se ve reflejada en esa divinidad con la humanidad que revistió Cristo en su aparición hace 21 años, en su revelación por el Padre Celestial, en su desempeño como Hijo de Dios en la misión, que es la historia de salvación que se viene escribiendo desde antigua, desde la historia de todos los tiempos. No es solamente ahorita, no es reciente, es de siempre que ha estado escrito en los corazones de los profetas, de los patriarcas, de los maestros, de los sacerdotes, de todos los discípulos que se fueron conformando, y hoy en día por el bautismo a todos como sacerdotes, profetas y reyes, como servidores, como siervos, nos hace también partícipes de esa herencia, lo mismo que hacía en la antigua. Entonces, hoy cobra vigencia con el profeta Elías, cuando se reúnen allí con todos los Baales, los ídolos falsos, todos los profetas de ellos, 450, y con los reyes y los tiranos del momento, sometiendo al pueblo de Israel y a otros que ya han sido idólatras, que ya han sido paganos, que han sido gentiles, y la confusión entre unos y otros por su mezcla entre paganos y creyentes en Dios, uno en la manifestación que hacía Moisés, el Dios yo soy o yo seré, que es en la zarza ardiendo, el fuego, así como en la transfiguración que se conmemora los días jueves, se celebra en los misterios luminosos, Moisés y Elías apareciéndose a Pedro, Santiago y Juan, para hacer la transfiguración el Señor Jesucristo, con la voz que viene del Padre Celestial: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadlo. Tendría también allí el Espíritu Santo que nos trae con la memoria esa narrativa, ese discurso, esa sentencia, porque es un mandato. Así como nos ofrece a su Hijo, nos está mandando a obedecerlo como Hijo suyo, a considerarlo como divinidad. No es solamente la humanidad de Cristo, es también la divinidad de Cristo. Esa doble tributación que nos hace el Padre en enviar a su Hijo. Lo hace carne para hacerlo sensible a los pecados del mundo, a los males del mundo, a las debilidades del hombre en el mundo, a las fragilidades que se tienen, a las vulnerabilidades, pero también lo hace fuerte por la templanza, por las virtudes que va enseñando cada momento, en cada situación, en cada condición natural o condición infringida, condición impuesta por el hombre, por una idolatría o por adulterio, que es lo mismo, es corrupción en otro sentido. La corrupción de la carne, pero también la corrupción de la mente y la corrupción del alma. Alma, mente y cuerpo han de estar conectados en una sintonía. Todas son sagradas cuando el cuerpo es sagrado por el bautismo, cuando la persona lleva una vida en santidad, en estado de gracia, para poder recibir los sacramentos, la vida sacramental completa, el bautismo, la confirmación, la comunión, la unión esponsal si la tiene, o la unión sacerdotal, que de todas maneras es un ministerio, porque de hecho con el bautismo todos estamos casados con Cristo, hay una unión esponsal, los santos óleos, todos esos 7 sacramentos, la vida sacramental, y siguiendo la vida de los santos apóstoles y mártires, que vienen a ser los profetas de todos los siglos, vienen a ser los maestros, vienen a ser los sacerdotes, que se van recordando para bien de las almas, para su propia santificación y santificación de los hermanos, para bien común de todas las almas, como un depósito de la fe que se tiene por la Iglesia, siguiendo la tradición cristiana, es la otra condición. Esas 3 condiciones, la Iglesia, con los sacramentos, la vida en santidad, pegada a los santos mártires y apóstoles, y en especial
una vida llena de meditación, oración y ayuno, y en acción cada quien unido a Cristo, casado con Él, como esposa fiel, el alma, allí haciendo meditación, oración y ayuno en la acción. Todo ese trabajo para que su ser, su vida y su obra florezca en bendición, y de todo ese florecimiento vendrán las obras, hechos y acciones que van transformando progresivamente a cada ser, en principio al ser personal, ser siendo auténtico, ser siendo veraz, ser siendo conforme a la ley y los profetas, pero en plenitud, porque se busca es vivir por anticipado este reino de los cielos, en el reino terrenal, es aprovechar esta oportunidad que se nos da de vida para ser santos, para llegar al cielo directamente, ojalá no tener que pasar por el purgatorio, y si hay que pasar por el purgatorio, sea por purificar lo que se ha avanzado bastante en la tierra, avanzar la tarea en lo que más se pueda, cumplir con los compromisos sagrados en lo que más se pueda, tener los mandamientos siempre presentes, pero siendo coherentes en la vida y práctica de ellos, para no ofender a Dios, para reconectarse con Dios, para a través de la corrección fraterna volver a esa unión esponsal, volver a establecer ese vínculo matrimonial como debe ser entre el alma y el Creador, y así uno con uno. Y de todas esas uniones esponsales, las almas todas glorificando al Señor, que ese viene a ser en el juicio final, el juicio sobre todas las almas, el juicio pleno, porque el juicio individual siempre lo hemos de tener y empieza con la propia muerte en este mundo, al dejar este terreno, al dejar todas estas pertenencias. Todo es prestado, nada es de nadie, todo es de todos, y todo es de ninguno. Es de Dios, que lo ha dejado en comodato para usanza, pero con confianza en Dios y con la plena bonanza de la bendición de Dios, el Padre Celestial, que da la plenitud, lo necesario para poder perfeccionar esa alma, y con el acompañamiento de Cristo, resucitado y resucitador, haciendo esa transformación en todo ser, siendo hijo de Dios, y con el maestro interior que es el Espíritu Santo, que es el amor, dejando esa huella imborrable en el alma, en el corazón y en la mente. Amar más que con la mente, con el corazón, donde se medita en profundidad todo lo que llega al alma, pasar todos los sentimientos, todos los pensamientos, todos los accionamientos por el corazón, donde se coordinan todas las actividades del cuerpo, de la mente y del alma del ser humano. Pero es de donde se derivan todas las decisiones, en santidad, con bondad, con dignidad de hijos de Dios, por la gotita de divinidad que nos asiste a todos por el bautismo. Eso todo es lo que invita hoy en la predicación de la palabra de Dios el Señor, al decir que la ley vino a darle plenitud, lo mismo que a los profetas, no vino a abolir los mandamientos. El mismo Jesús decía que los mandamientos más importantes, cuando le preguntaban los escribas, era ese: amar a Dios con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas, así como lo decía en el Shema, en, el, en la paz, Shalom. La paz os dejo, la paz os doy. A través del Shema establecía allí con los judíos: escucha Israel, a un solo Dios tendrás y a un solo Dios servirás. Y de ahí derivan estos dos mandamientos: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos más importantes, que se resumen en uno solo: la ley y los profetas. Le viene a dar plenitud. Ya no es una ley de formas, ya no es una ley funcionalista, ya no es una ley de un catálogo para repetir procedimientos, para repetir protocolos, para repetir rituales, para aprendérselos de memoria, para ponerse filactelias y decir que son muy santos, que son muy piadosos, que son muy, muy religiosos. Eso es otra cosa, ser espiritual a ser religioso. La plenitud viene en ser espiritual. El ser religioso es un temporal, y eso es relativo. Y entre relativos cae en peligro de ser dualidad,
de ser promiscuidad, de ser infidelidad, es adulterio, es corrupción en mayor grado. Muchas veces se cae en ello. Lo político y lo religioso traen esa herejía, traen esa división, y ahí es donde da más lugar a que el maligno obre, en la división, crear división a través de la mentira, la maldad y la muerte. Es lo que viene a hacer. Por eso nos ponemos en oración, para que el Señor siempre nos tenga en unidad, protegidos de todas las males, de todas las desdichas y de todas las desgracias humanas, y nos mantenga en bendición, unidos como comunidad cristiana, mente, alma y cuerpo conectada, siendo Cristo nuestro Rey. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.